esta noche al fogón del Espíritu, en nuestro culto de oración de los martes. Y dice en Hebreos 11, 1 al 6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Si no tenemos fe, no podemos agradar al Señor. Y en esta noche empleamos esa fe porque venimos ante la presencia del Señor a orar por asuntos muy, muy importantes, que son pocos porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que todos estos temas de oración son de suma importancia. Y a mí siempre me gusta comenzar los cultos de oración con una oración de gratitud. Yo le voy a pedir que estemos en pie. Y ejerciendo la fe que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes, vamos a hacernos uno en oración, dando gracias al Creador, aquel que envió a su Hijo para salvarte y para salvarme. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, te adoramos, te bendecimos. Llegamos a tu casa, Padre Celestial, con nuestros corazones llenos de agradecimiento por lo que tú hiciste y haces en nuestras vidas, Padre Celestial. No solo conmigo, sino con mis hermanos, Padre. Oh, mi Señor, gracias por esta noche, gracias por cada vida que aquí se encuentra reunida, Padre Celestial. Gracias por cada persona que se conecta a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por cada oración que será elevada en esta noche, Dios mío, que nos uniremos en oraciones para clamar por asuntos que entendemos tienen mucha importancia, Señor, y que queremos traerlos delante de tu presencia, mi Dios, para que seas tú, Señor, obrando en tu tiempo y en tu voluntad. Oh, mi Señor, ten misericordia de nosotros cuando oramos mal. Ten misericordia de nosotros cuando no pedimos, Señor, como conviene. Oh, Señor, y enséñanos a orar como tú quieres que oremos, Señor, como tú quieres que presentemos, sabiendo que tú obrarás en tu tiempo y según tu voluntad, mi Señor. Oh, Señor, perdona cuando tratamos de manipular lo que queremos que tú hagas en vez de aceptar lo que tú quieres hacer con nosotros, mi Señor. Ayúdanos a entender tus tiempos, ayúdanos a entender que lo que sucede es porque tú lo has permitido, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a consolar y ayudar a aquel que necesita de nosotros, mi Señor. Gracias porque tú nos salvaste, gracias porque tú llegaste a tiempo a nuestras vidas, oh Señor, y no nos dejaste, Señor, como estábamos, sino que nos sigues transformando de gloria en gloria, Padre Celestial, nos sigues llenando de tu presencia, nos sigues llevando, Señor, a la perfección de tu Hijo Jesucristo, poco a poco, Señor, porque no lo hemos alcanzado todo, Señor, sino que tú sigues obrando en nuestras vidas. Y la obra que tú comenzaste en cada una de nuestras
nuestras vidas las terminarás, Señor. Gracias, gracias porque no te olvidas de tus hijos, porque no te olvidas de las peticiones de tu pueblo, porque no dejas una oración sin ser escuchada, mi Señor. Y por eso, Señor, te amamos y te clamamos cada día, Padre Celestial. Gracias por el instrumento que es la oración, que es un instrumento de comunicación contigo, Padre Celestial, porque nosotros clamamos a ti, tú escuchas y tú contestas, Padre Celestial. Oh, gracias porque tú no haces pasar nada por debajo de la mesa, sino que tú, Señor, escuchas cuando tus hijos claman a ti con fe, creyendo en ti, creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra y creyendo que tú obrarás. Oh, gracias, mi Señor. Todo esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor, por esta noche. Qué bonito es estar en la casa del Señor, qué bonito es poder adorar su nombre, poder reunirnos libremente sin que nadie nos impida a orar y adorar el nombre del Señor. Aleluya. Santo, santo eres, Señor. Y la fe es imprescindible para que lleguemos ante su presencia a orar y pedir por situaciones que entendemos son clave. Aleluya. Dice en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Y sabe qué? Nos toca en este tiempo tan difícil consolar, sanar la herida de las personas. Puerto Rico está sufriendo una alta nivel de violencia y violencia generalizada. Lo quieren enfocar en una sola cosa, pero hay hombres sufriendo violencia, hay niños sufriendo violencia, hay ancianos sufriendo violencia, hay animales sufriendo violencia. Y esto marca un problema a nivel mental en nuestra isla. Y yo le voy a pedir a mi hermana Joana que pase por aquí para que haga esta oración por la violencia que sufre nuestro país. Y necesitamos que el Señor ponga su mano. Amén. Señor, gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tú eres Rey de Reyes, porque eres Señor de Señores. Oh Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres soberano, reconociendo que tú eres nuestro Dios y reconociendo, Padre, que somos bienaventurados porque dice tu palabra, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Oh mi Padre Santo, en esta hora venimos a suplicarte, mi Dios, a clamarte por nuestra tierra, Señor. Oh Padre Santo, tú sabes las situaciones que hemos estado pasando las últimas semanas, los últimos meses, mi Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nuestra tierra, Señor. Oh Padre amado, ayuda a esas familias que están levantando niños, Señor, a criarlos de una manera adecuada, Padre Santo. Oh mi Dios, permite que tu palabra pueda llegar a esos hogares como llegó al hogar donde yo me crié, mi Dios, donde tú tuviste misericordia, Padre Santo. Oh mi Dios, te pido, Señor, que la palabra que está siendo diseminada en las iglesias, en los ministerios que están en la calle, Señor, en los diferentes instrumentos que tú usas, Señor, que esa palabra sea prosperada en el corazón de cada padre, de cada niño, Señor, de cada joven, Señor. Glorifícate, Señor, te pedimos por la paz para nuestra isla, Señor, la paz para nuestros hogares. Oh mi Dios, y que entendamos que esto no se trata de sexo, Señor amado, si es hombre o mujer, sino como decía Aileen, Señor, se trata del problema de violencia que tenemos en nuestra isla, de mentes cautivas, Señor amado, en una violencia, Señor, contra diferentes personas. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que tengas misericordia de ellos también. Permite que puedan conocerte, Señor amado. Oh Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llegar a sus vidas, Señor. Que ellos puedan conocerte a ti porque tú eres la luz, Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad y eres la vida, Señor. Y solo a través de ti, oh Jesucristo, podemos llegar al Padre. Permite que ellos puedan conocer esa verdad, Señor amado.
Padre, mira estas familias, Señor, que están sufriendo violencia, Señor, de alguna manera. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú les visites, Señor, y que tu palabra que transforma, Señor, sea en cada uno de esos hogares, llegue de alguna manera, que esa semilla germine, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias por la oportunidad de poder venir delante de ti, Señor. Amén. Santo eres, Señor. Seguimos, sabemos que en estos días, ¿verdad? Hablando de la violencia, hay familias que están destruidas, no solamente la familia de quien perdió estos familiares, sino la familia también del agresor, ¿verdad? Porque también se pierde un hijo que lamentablemente va a pagar por las consecuencias de su error. Y hay varias, o sea, son dos familias que están sufriendo, no solo una. Así que, como decía ahorita, es tiempo de consolar. Es tiempo de consolar y seguir predicando que Jesús sigue siendo la alternativa, que Jesús sigue siendo el camino correcto, que cuando las vidas tienen a Jesús hay paz en el hogar. Cuando las vidas tienen a Jesús hay paz en el matrimonio. Solo poniendo nuestras vidas en Jesús como el centro de nuestra vida es que vamos a poder tener familias, matrimonios exitosos. Así que seguimos predicando a Jesús a tiempo y afuera de tiempo. Aleluya. Dice Proverbios 29:2 que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y saben que estamos gimiendo. Nuestros políticos, lamentablemente, están por el camino incorrecto. Están llamando lo que es bueno, están diciendo que es malo. Y lo que es malo, están diciendo que es bueno. Ahora nosotros somos los culpables de todo. Basta con abrir las redes sociales para darse cuenta que todo el mundo piensa que los creyentes tenemos la culpa de todo ahora. De la violencia que está ocurriendo, de you name it. Ahora nosotros somos los culpables de todo. Y la palabra del Señor nos pide que nosotros sigamos orando por ellos. Aunque sea impío, aunque crea todo lo contrario a lo que yo crea, yo tengo que orar por él porque sigue siendo un alma de salvación. Amén. Y dice en 1 Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y la próxima oración que vamos a hacer es por nuestros líderes y por nuestros gobernantes. Sabemos que hay voces que defienden, ¿verdad?, el matrimonio como Dios lo creó, que hay voces que defienden la familia como Dios lo creó, y esas voces están siendo bien atacadas y tenemos que orar por ellas para que el Señor los fortalezca y que puedan seguir haciendo el trabajo como lo han hecho hasta ahora. Y yo le voy a pedir a mi hermana Elizabeth que pase por aquí para orar por nuestros líderes y gobernantes. Crean como nosotros o no crean como nosotros, tenemos que orar por ellos. Amén. Así que nos unimos en oración para orar por nuestros líderes y gobernantes. El Señor les bendiga. Dice esa palabra en Timoteo que hagamos rogativa, o sea, que roguemos. Yo creo que es más pertinente que nunca que nosotros roguemos al Señor, que nosotros clamemos al Señor en esta hora, porque si no lo hacemos nosotros, lo que se está viendo es una cosa descomunal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, porque, como siempre digo, ¿a quién iremos, Señor? De verdad que no hay otro camino, de verdad que no hay otra manera. ¿A quién iremos, Señor? Mira, Padre amado, los que están en eminencia y los que están tomando decisiones sobre nuestro futuro, sobre nuestros niños, sobre nuestro país. Señor, necesitamos que tú pongas tu mano.
Necesitamos que tú cubras la legislatura. Necesitamos, Señor, que tú seas cambiando mentes y corazones, que tú seas cambiando conversaciones. Perdón. Que tú seas interviniendo, Padre, intercediendo en cada una de estas personas que quieren cambiar el giro de este país y de nuestras familias para darle el tono que ellos están buscando para cumplir con unas agendas escondidas, Señor. Padre, tú los conoces, tú sabes quiénes son. También tú sabes quiénes son los que están levantando su voz a favor de lo que tú estableciste en tu palabra. También sabemos que tú sabes quiénes son los que están oponiéndose a cada cosa que quiere desviar el propósito tuyo en las familias puertorriqueñas. Pero ellos no lo pueden hacer solo. Ellos necesitan un cuerpo de Cristo que los esté vaqueando, que le esté levantando los brazos, que los esté cubriendo en oración. Y este mal no se va si no es con ayuno y oración. Necesitamos cubrir a estas personas de manera sobrenatural, porque lo que ellos están haciendo es sobrenatural. Lo otro es lo terrenal. Lo otro es lo que agrada a las gradas y a la gente que no tienen a Dios en su corazón. Señor, ten misericordia de cada uno de los que están allí, Padre amado. Mira, Señor, lo que está pasando en este tiempo, mi Dios, por gente que está lejos de ti. Muchos de ellos han estado cerca de ti y han decidido darte la espalda, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas con cada uno. Señor, que tú le hables directo al corazón, que tú te le acerques a su oído, Señor, y le hables de manera contundente, Señor, y que las conversaciones cambien, Señor Jesús, que haga que las decisiones cambien, Señor Jesús. Padre, Señor, estamos clamando a ti porque no hay otra solución que no sea llegar a tus pies, Señor. Ahí es donde tú fortaleces, Señor. Te pedimos, Señor, que te pasees en el Ejecutivo, en el Legislativo, en la Judicatura, Señor. Mira las decisiones que se están tomando, Dios. Mira cómo está sufriendo nuestras familias, Señor, a causa del maligno que está como león rugiente queriendo destruir nuestras familias, Señor. Oh, mi Dios, yo te lo pido en el nombre de Jesús, porque no tenemos de otra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cada una de estas oraciones yo les exhorto, ¿verdad?, que tengamos, como el pastor Raúl, una libretita apuntando para seguir orando en nuestra intimidad con el Señor, presentando estos temas, porque no podemos dejar orar hoy y ya se nos olvidó para la semana que viene, sino que seguir orando y clamando por estas cosas que están sucediendo, para que el Señor ponga su mano. Sabemos que hay gente que tiene peticiones de salud, tiene peticiones de que el Señor obre en su familia, de que el Señor obre en sus vidas, de que el Señor quite, que el Señor ayude a seguir hacia adelante, a seguir caminando. Y si usted tiene una petición, yo quiero que usted se ponga en pie en este momento porque vamos a orar por las peticiones. Yo le voy a pedir a mi hermana Arlene que pase por aquí. Aquellos que tienen un testimonio en proceso como yo. Tenemos un testimonio en proceso que pronto lo podremos decir a toda luz. Que confiemos que el Señor va a obrar en su tiempo y según su voluntad. Aleluya. Arlene, pasa por aquí. Dice la palabra del Señor en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aleluya.
Es menester creer, aleluya. Señor, en esta hora, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Oh mi Dios, dice tu palabra que alcemos nuestros ojos a ti, porque nuestro socorro viene de ti, Señor. Tú que hiciste los cielos y la tierra, Señor, si fuiste capaz de crear todo lo que vemos, Padre Santo, lo que nuestro ojo ve, Padre Santo. Oh mi Dios, un universo inmenso, Señor amado, cuánto más puedes obrar, Padre Santo, en cada una de nuestras peticiones, mi Dios amado. Mira, mi Dios, tú nos ves en lo secreto a cada uno de nosotros, Señor amado. Y no hay nada que se escape a tu ojo, Señor amado. Ni siquiera, Señor amado, dice tu palabra que una lágrima sola cae en tierra, Señor. Oh, mi Dios, porque tú tienes el cuidado, Padre, de enviar a tu ángel, Padre querido, para que la recoja en su redoma, Señor amado, y la lleve delante de ti, mi Dios amado. Mira, en esta hora yo te presento a cada uno de nuestros hermanos y me presento yo también, Señor amado. Tú conoces las necesidades, Padre, de cada uno de nosotros, Señor amado. Mira, mi Dios, dice tu palabra que ni siquiera está la palabra en nuestra boca, ya cuando está en nuestro corazón ya y tú la estás viendo, Señor amado. Oh, mi Dios, porque así eres tú, así es tu misericordia, mi Dios amado. Mira, Señor, yo te pido, Padre Santo, que si hay algún hermano, Padre, con una petición de salud, Padre Santo, yo te ruego, Espíritu de Dios, que seas tú visitándole en esta hora, Padre Santo. Dice tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades, Padre Santo, en la cruz del Calvario y que por tu llaga, por tu sacrificio, fuimos nosotros curados, Padre querido. Y yo te ruego, Padre Santo, Señor amado, que en esta hora, Padre Santo, tú poses tu mano de salud, Padre Santo, sobre cualquier enfermo, Padre Santo, en esta congregación, Señor amado. Mira, Señor, yo te presento a nuestra hermana Elizabeth, que lleva tiempo con un dolor, Padre Santo. Mira, mi Dios, yo te ruego, Padre, que esta noche, Padre Santo, tu sierva salga sana de este lugar, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, mi Dios amado. Oh, mi Dios amado, y que tú visites cada enfermo, Señor amado, y que tú poses, Padre Santo. Si tú nos creaste, Señor amado, cuánto más, Señor amado, puedes restaurar, Señor amado, cualquier área de nuestra vida, Señor amado, que esté enferma, Señor amado. Mira, mi Dios amado, también te pido, Señor amado, oh Señor, si hay ansiedad, Señor, cualquier, Señor, enfermedad emocional, mi Dios amado. Oh, mi Dios, que cada hermano pueda entrar, Padre Santo, en tu reposo, Señor amado. Que pueda entrar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios amado. Yo te ruego, Padre, que tú con tu mano santa le toques, Padre Santo, y sientan el toque, Padre Santo, precioso de tu Espíritu Santo, Señor amado. Oh, mi Dios, consolándole, Padre, susurrándole al oído que no tema porque tú le ayudas, Padre querido. Que no tema porque tú eres Dios de toda carne y no hay imposibles para ti, Señor amado. Mira, Señor, si hay una petición, Padre Santo, de trabajo, Señor amado. Mira, Señor, tú eres el Dios que suple, Padre Santo. Pero yo te ruego, Padre, que nosotros podamos entender, Padre querido, que tú eres quien dirige los pasos del hombre, Padre querido. Oh, mi Dios, que hagamos todo en tu voluntad perfecta, Señor amado. Oh, mi Dios, y que tú abras esa puerta, Padre Santo, Señor amado, que como dice en el Apocalipsis, Señor amado, puerta que tú abres nadie puede cerrar y puerta que tú cierras nadie puede abrir, Señor amado. Oh, mi Dios, que podamos discernir tu voluntad perfecta, Señor amado. Oh, mi Dios amado, para que tú nos lleves donde tú quieras, Señor amado. Oh, mi Dios, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Oh, mi Dios, porque solamente a ti daremos la gloria, oh Señor, y la honra, porque solamente tú la mereces, mi Dios. Mira, Señor, te presentamos cualquier necesidad, Señor amado, ya sea económica, mi Dios amado. Mira, Señor, tú conoces, Señor amado. Y yo te ruego, Padre, que esta noche sea noche donde tú contestes, Padre querido, donde tú traigas esa palabra, esa certeza, Padre querido, y tú susurres, Padre Santo, a nuestro oído tu voluntad perfecta, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, porque aquí que tú eres Dios de toda carne y no hay imposibles para ti, Señor amado. Y a quién tenemos en los cielos sino a ti. Y fuera de ti nada anhelamos, Padre querido. Gracias, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Sabemos que veremos y escucharemos los milagros de lo que el Señor hace
por las oraciones de sus hijos. Aleluya. Y eso alimentará la fe de la que estábamos hablando. Antes de entregar, vamos a prepararnos para adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Y cantamos una alabanza. Nos vamos a capela hoy. El mejor instrumento son las manos, ¿verdad? Con eso cargamos todo el tiempo. Así que vamos a usarlas hoy. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Te alabamos, mi Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta noche. Gracias por la oportunidad de adorarte por medio de las ofrendas y los diezmos, mi Señor. Oh, Padre Celestial, bendice a aquel que maneja estos fondos, Padre Celestial, para que se expanda tu obra, Señor, en Caimito, en Puerto Rico y alrededor del mundo, Padre Celestial. Señor, multiplícalo, Señor. Oh, Señor, y sigue ayudando a aquel que necesita, Padre Celestial. Oh, y aquel que ofrenda con amor, Padre Celestial, tú, Señor, bendícelo también. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Ahora sí, Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien, que Dios les haya dado un comienzo de semana feliz en medio de todas las situaciones que estamos pasando. Esta noche le pido al Señor que prospere su palabra en el corazón de cada uno de nosotros conforme a su propósito. Así que vamos a estar hablando un poquito en esta noche del propósito de los dones espirituales en la iglesia. Así que tiene un propósito. Pero antes de entrar a hablar del tema como tal, quisiera sentar las bases para ese tema y quiero hablar de dos cosas que nos van a servir de plataforma, ¿verdad?, para el tema que vamos a estar hablando. Siempre, siempre el fundamento es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro fundamento, Cristo Jesús es nuestro ejemplo y Cristo Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad?, quien nos enseña y nos guía, ¿verdad?, con su palabra a toda verdad. El versículo áureo o central de esta noche es: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, ¿verdad?, todos los anhelamos, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que es importante saber que todos esos dones que Dios reparte son para edificar la iglesia. Y tiene otros propósitos que también vamos a ver más adelante. Algo bien importante es que la palabra procurar, no sé si lo puedo hacer desde aquí, dice, el significado es buscar, esforzarse por lograr u obtener algo o hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Así que es importante, dice la palabra, que procuremos, ¿verdad?, que busquemos, que nos esforcemos por lograr eso que queremos obtener. En este caso, estamos hablando de los dones espirituales. El trasfondo y el contexto del tema que vamos a estar hablando hoy, como les decía, queremos sentar unas bases. Y número 1, Juan 4:34, ¿verdad? Puse algunos textos que vamos a estar hablando hoy, porque como decía el hermano el domingo, no nos daría el tiempo para hacer la búsqueda de todo, pero va a estar disponible la presentación también.
Y quiero comenzar con este verso de Juan 4, versículo 34, que dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, que es lo que estaba haciendo todo el tiempo, era haciendo la voluntad del que lo había enviado, el Padre Celestial, y que acabara su obra. Así que Jesús resalta en este versículo que el propósito de Él en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Nosotros podemos tener muchos deseos, podemos tener muy buenas ideas, pero finalmente lo más importante es hacer la voluntad del Padre. En Juan 5:30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, esto lo dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que Jesús estuvo todo el tiempo buscando la voluntad del que lo había enviado, que era el Padre. Eso es bien importante saberlo. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que en varias ocasiones, en varias instancias, Jesucristo estaba diciendo, miren, yo estoy aquí. Recuerden que Él era Dios, ¿verdad? Él dejó su gloria, ¿verdad? Y se encarnó para cumplir el propósito del Padre. Y todo el tiempo nos dio ese ejemplo y lo decía, yo estoy aquí no para hacer mi voluntad, porque no sé si fuera por Él, ¿verdad? Cómo hubiese tal vez hecho las cosas. Él era Dios, pero Él estaba ciertamente en carne para hacer la voluntad del Padre. Como decíamos la última reunión que estuve con ustedes, no se trata del individuo, se trata del plan de Dios. Así que Jesús destacó nuevamente que Él no vino a hacer la voluntad, sino la del Padre. Mateo 26:39 dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Y conocemos este verso que nos hace recordar esos momentos antes de la crucifixión. Yo sé que tal vez muchos de nosotros hemos tenido, tal vez no momentos antes de una crucifixión, pero ciertamente hemos tenido momentos bien difíciles, donde probablemente nos enfrentamos a trabajar con algún asunto que si fuera por nosotros, dejaríamos todo y saliéramos corriendo, ¿verdad? Pero aquí a veces tenemos que, por encima de todo, decirle, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque a ti pertenece mi vida, ¿verdad? Mi familia te pertenece a ti, mis asuntos te pertenecen a ti, y el plan que yo pueda tener lo someto bajo tus pies. Así que finalmente es la voluntad del Padre. Dicho eso, otra de las cosas que quiero establecer como base en esta noche es que somos solo un cuerpo. El cuerpo es uno. Eso está basado en 1 Corintios 12:12. Y el versículo 14 de ese capítulo dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Y aquí en este capítulo habla de que el cuerpo no puede ser todo un oído, porque imagínense que todo fuera oído, ¿dónde están las manos y los pies y los ojos, ¿verdad? Y todo lo demás que necesitamos para nosotros movernos en esta tierra. Así que es bien importante saber que el cuerpo tiene muchos miembros, tenemos ojos, boca, nariz, cuello, todo es importante, pero finalmente, ¿verdad? Hacemos un solo órgano, ¿verdad? Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Verso 19 dice, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Imagínense por ahí una mano caminando sola por ahí. Eso, ¿verdad? Nos acuerda de alguna serie de televisión hace muchos años, pero la realidad es que el cuerpo, todos somos importantes. Las uñas son importantes, las venas son importantes, las arterias, los órganos, todo es importante. Así que Dios es muy sabio como hizo las cosas. Y dice el 20 que sin embargo hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El verso 27 nos dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Ya estamos aterrizando, terminando de hacer ese concrete pad que quiero hacer en esta noche. El cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y quiero que no perdamos de perspectiva que todo el tiempo Cristo quiso hacer la voluntad del Padre. Así que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, es importante también tener esa dirección. Y cada uno de manera individual, ¿verdad? Haciendo cosas distintas, somos miembros de este cuerpo. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, al igual que nuestro Salvador, buscamos hacer la voluntad del Padre.
Voy a repetir eso. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, al igual que nuestro Salvador, siempre debemos buscar hacer la voluntad del Padre. Hacer siempre lo que le agrada a Él. Siempre debemos hacer lo que a Él le agrada, igual que lo procuró nuestro Salvador. Su voluntad en la utilización de los dones. Así que dicho esto, primeramente de que somos, ¿verdad? Cristo nos dejó el ejemplo de que quiere hacer la voluntad del Padre. Y número 2, que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pues dicho eso, tenemos ya nuestra plataforma, nuestro fundamento para hablar de la utilización de los dones dentro de la iglesia. Edificar, y usted a lo mejor viene a su mente, sí, los dones son para edificar a la iglesia, porque lo hemos escuchado, tal vez lo hemos aprendido en alguna de las clases, pero quiero que definamos qué es edificar. Edificar significa construir, levantar. Yo le voy a añadir una palabra aquí que no la puse ahí. Fortalecer algo, obrar, fabricar y finalmente producir crecimiento. Porque el propósito de Dios es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea edificada para que pueda cumplir el ministerio que Él le ha dado a cada uno, ¿verdad?, de nosotros de forma individual. Así que a Dios le interesa que su iglesia, su novia, sea edificada, ¿verdad?, sea bendecida y que esos dones que Él ha repartido estén en las reuniones de los santos. Es importante tampoco, ¿verdad? Vamos a ver hoy las dos caras de la moneda. Y quisiera invitarles a reflexionar en algo. No se nos otorgan los dones porque seamos especiales para Dios. Y usted me puede decir, Johanna, ciertamente somos especiales para Dios. Y yo le voy a decir, sí, usted tiene razón. Pero no es que yo haya hecho nada, que nosotros podamos hacer nada en esta tierra para nosotros ganarnos, que Dios nos otorgue un don. Eso Él lo hace porque nos ama, por su gracia. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero no es porque hayamos hecho algo tan extraordinario, que Dios diga, Él hizo algo tan extraordinario que yo le voy a dar un don. Así que ese no es el propósito según la palabra. No se nos otorga un don porque tengamos experiencia o méritos o años en los caminos de Dios. Aquí no es que nos ganemos un don, que Dios lo otorgue, porque yo llevo tantos años en la iglesia, yo me crié en la iglesia, o yo llevo 50 años en la iglesia. Si eso es así, gloria a Dios por eso, porque usted ha sido altamente bendecido. Si usted y yo hemos sido separados para Dios desde pequeños, o desde la juventud, o desde la adultez, gloria a Dios que estamos en Cristo Jesús. Pero el hecho de que eso haya sido de esa forma no significa que tengamos, ¿sabe qué?, que nos merezcamos eso. Esto no lo merecemos. O sea, no lo merecemos porque llevemos muchos años dentro de la iglesia. Ni mucho menos tampoco los dones son para pertenecer a una élite dentro de la iglesia. No, ellos son los que hablan lenguas, ellos son los que hacen milagros, ellos son los que ponen las manos y sanan. Y entonces empezamos a hacer el ser humano, ¿verdad? El ser humano. Empezamos a hacer una segregación y empezamos a desarrollar una admiración por estas personas, ¿verdad? Y toda la gloria es del Señor. Estos son dones son regalos que Dios da para que su iglesia sea edificada. Deben ser utilizados con sabiduría y santidad. Es una responsabilidad muy grande. Los dones son hermosos, son necesarios dentro de la iglesia, pero ciertamente es una responsabilidad que Dios a cada uno nos pedirá cuentas. No tenemos el derecho ni el permiso de Dios para utilizar estos dones fuera de su propósito. Así que esta noche vamos a aprender cuál es ese propósito y cómo enseña la palabra que se deben utilizar esos dones, conforme a lo que está en la palabra. Así que no, aunque Dios le haya otorgado a usted un don, no quiere decir que usted o yo lo vaya a utilizar como a usted a mí nos parezca. Hay unas instrucciones que Dios da en su palabra y nos enseña cómo deben ser utilizados esos dones. Los dones son otorgados, ya dijimos que era para edificar la iglesia, y eso está en 1 Corintios 4:12, que dice, así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, ¿verdad? Los anhelamos, los queremos. Eso está bien, eso no está mal. Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y este fue el consejo de Pablo, decía, mira, procuren abundar en ellos. O sea, no los estamos desechando, no. Procuren abundar en los dones, porque eso es para que la iglesia sea edificada, sea construida, sea fortalecida, ¿verdad? Y toda esa definición que leímos ahorita. Todo se haga para la edificación. Otro versículo que reitera que los dones son para la edificación de la iglesia. Y está en 1 Corintios 14:16. Y dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís,
cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Así que no estamos descartando los dones son necesarios y Pablo dijo que eran necesarios para la iglesia, ¿verdad? Cuando nos reuniéramos. Vamos a hacer ahí una paradita y quiero llevarlos a usted un poquito, a hablar un poquito sobre la ciudad de Corinto. Y quiero llevarlos a esa época donde Pablo escribe esta carta, que fue el año 56 después de Cristo. Y esta ciudad de Corinto era una ciudad comercial cerca del mar. ¿A quién no le gusta vivir cerca del mar? Los que les gusta el mar, ¿verdad? Cerca del mar, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Era una ciudad próspera, de mucho comercio, vivían judíos, griegos, y gentiles. Mucho gentil había en esta ciudad. Era una ciudad económicamente rica, pero era una ciudad marcada por la idolatría. Corinto, esto estaba en Grecia, en Atenas, y era una ciudad, ustedes saben que los griegos eran politeístas, significa que adoraban a muchos dioses, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, etcétera, etcétera. Así que esta ciudad estaba marcada por este tipo de costumbre de idolatrar, ¿verdad? Y de tener muchos dioses. Así que a pesar de que era una ciudad muy próspera, tenía este problema. Llegó a tener una reputación de ser una ciudad obscena, impura y depravada. Corinto llegó a tener era algo así como Sodoma y Gomorra. Y tanto fue la cosa que cuando estaba leyendo un poquito de historia, ustedes saben que en nuestros tiempos decimos, se está viviendo la vida loca, ¿verdad? Esas son expresiones que escuchamos pueblerinamente, que está al garete, ¿verdad? Como decimos, está bien loco por ahí la persona o su vida está fuera de orden. Eso es lo que significa esa frase. Pues decían, ellos están corintizando. Era una frase que se usaba en la época. Ellos están pecando porque era una ciudad bien impura y obscena y a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo, algo parecido a lo que está sucediendo hoy. Así que quiero que tengan este contexto para que ustedes vean en qué escenario la iglesia de Corinto estaba. Vamos a hablar un poquito más sobre Corinto. Esta iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles. Gentiles significa que no eran judíos, ¿verdad? De nacimiento. Pero sí habían judíos en la ciudad y sí habían griegos en la ciudad. En el segundo viaje misionero de Pablo, hace una visita a esta iglesia. Y eso está en Hechos 18, del 1 al 18. Puede buscar la referencia y leer, porque ahí hace un relato de esa visita, de parte de esa visita de Pablo. Pablo reconoce que esta iglesia, por gracia de Dios, por regalo de Dios, porque Dios le plació, no porque ellos se merecieran nada. Definitivamente cuando usted y yo veamos al detalle cómo era esta iglesia, yo sé que ustedes saben ya un poquito de la historia, no era que se lo merecían, es porque la gracia del Señor, la gracia es ese favor inmerecido de Dios. Misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos, ¿verdad? Porque nos ama, por compasión, no nos da todo lo que nos merecemos. Pero su gracia es esa bondad, esa generosidad que Dios tiene sobre sus hijos, ¿verdad? No porque hagamos nada, no podemos hacer nada para merecerla, Él lo hace por amor. Así que esa gracia que les hablo era enriquecida con toda palabra y ciencia, que el testimonio de Cristo había sido confirmado entre ellos y que no les faltaba ningún don. Esta era una iglesia que usted diría, wow, yo cuando le decía, wow, esta iglesia, qué privilegio. No les faltaba ningún don. Don de sanidad, don de hacer milagros, don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas. Y si usted lee el capítulo 12 y el 14, ahí usted puede ver todos los dones en su manifestación. Esta era una iglesia privilegiada o bendecida, debo decir, por Dios, porque tenía todos los dones. Y dice Pablo que no les faltaba ningún don. Sin embargo, a pesar de eso, de los dones del Espíritu otorgados por Dios, Pablo la llamó que era una iglesia carnal. ¿Verdad? Y usted aquí como que va diciendo, espérate, que una de estas cosas no es como las otras. Tienen todos los dones, tiene toda la ciencia y sin embargo están como que fuera de orden, totalmente. Era una iglesia carnal. No usaban correctamente los dones espirituales. Esta iglesia tenía los dones, pero no los usaba de manera correcta. Y yo quiero tirarles una línea aquí para que usted vaya dándole pensamiento. O los usaba o simplemente no los usaba.
Así que se los dejo ahí para hablar de eso más tarde. Había divisiones entre ellos. Era una iglesia, tenía todos esos dones, pero estaban divididos, ¿verdad? Divide y vencerá. Y de hecho Proverbios habla de eso. Usted divide algo, un grupo, y ese grupo no va a prevalecer. Cuando hay división, el grupo no prevalece. De hecho, en las estrategias de políticas que se desarrollan cada 4 años, una de las cosas que hace el partido contrario es tratar de dividir ciertas ideas dentro del pueblo, porque eso desestabiliza el partido, ¿verdad? Yo no voy a hablar aquí de ningún partido, pero son estrategias políticas que se utilizan, porque usted divide y vence, y ese grupo no puede prevalecer, del que sea. Existía en esta comunidad de fe envidia e inmoralidad sexual, dentro de esta comunidad de fe que tenía todos esos dones. Y a lo mejor usted se hace la pregunta que yo me hice en una ocasión, recuerden una clase de Sullivan que estábamos en el colegio de abogados, hicimos la pregunta, ¿cómo puede ser que una iglesia con tantos dones? Esta pregunta yo la llegué a hacer y la puse ahí para compartirla con ustedes. ¿Cómo puede ser una iglesia que con tantos dones al mismo tiempo sea una iglesia carnal? ¿Eso es posible? ¿Alguien quiere contestar? No tema, aquí estamos para aprender, no es para... Adelante. ¿Me puedes hablar un poquito? Exacto. Gracias. Así que mejor no lo hubiese podido decir yo. Realmente eso mismo era. La respuesta es que sí. Y el ejemplo está en la palabra, la misma iglesia de Corinto. Una iglesia que tiene dones puede ser una iglesia carnal. Si se desenfoca, si se desordena y si no hace las cosas conforme a la palabra. Y precisamente para eso es la visita de Pablo, porque ahí había un desorden, que había que poner orden en la casa. Eso estaba, olvídese, eso no había, solo Dios podía meterle las manos a aquella gente. Así que Pablo hace esta visita precisamente para empezar a poner orden. Y la respuesta a esta pregunta, que yo en una ocasión me la hice, miren, si una iglesia puede tener dones, usted no se asombre por nada, asómbrese por Dios nada más. Porque una iglesia puede tener dones y puede ser una iglesia carnal si existe todo lo anterior que hablamos. Puntos a considerar sobre este tema. Pues miren, las manifestaciones espirituales de la iglesia local no son necesariamente indicadores de la seriedad o de la espiritualidad o de la santidad de la iglesia. El hecho de que usted y yo estemos en una iglesia que tenga esa gracia, ese privilegio de Dios de que hayan los dones que son necesarios. Yo no le estoy tirando a los dones son buenos y son necesarios, pero el hecho de que usted y yo estemos en una comunidad de fe que tenga todos esos dones no significa bajo ninguna circunstancia que esto sea una iglesia, que sea una iglesia bien espiritual, que sea una iglesia bien seria o bien santa, porque el fruto es lo que da evidencia de que una iglesia sea santa o no. El mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No porque hablen en lenguas los conoceréis. No porque hagan milagros los conoceréis. Por sus frutos, el fruto del Espíritu. Que ese tema yo sé que en alguna otra clase se va a tocar, así que no me voy a detener ahí. Pero lo que evidencia la santidad, lo que evidencia la presencia de Dios dentro de una iglesia es el fruto que dan esas personas. Una iglesia donde predomina la envidia, la contienda y la disensión, ¿verdad? La división, el chisme, la murmuración, no puede ser llamada espiritual, sino carnal. Así que Dios nos libra a usted y a mí de no ser partícipe de ese tipo de situaciones. Si alguien se le acerca con alguna de este tipo de situaciones, refiéralo a quien usted tenga que referir. Mira, a ver dónde la persona, porque si usted va donde... Si hay un problema entre dos y uno de esos dos va a un tercero, el tercero no puede hacer nada para resolverlo, nada más que orar. Y esta excusa de que hemos escuchado antiguamente, no dime que yo voy a orar. Miren, tenemos que ser bien sabios, ¿sí? Tenemos que ser bien sabios con eso, ¿no? Sí, dime porque yo voy a estar orando por ti, ¿no? Mientras menos sepamos en ese aspecto,
Exacto, pastor. Que puedo orar sin que me diga. Amén. Si usted ama a su hermano de verdad, su iglesia, usted evite, ¿verdad? Y me lo digo a mí también, yo soy un ser humano y esta palabra es para mí también. Evitemos involucrarnos en ese tipo de conversaciones. Ana Yancy usa mucho un verso que a mí me gusta mucho, que ella dice que está en Proverbios, que las conversaciones, ¿quieres decirlo, Ana Yancy? Corrompen las malas. Las conversaciones malsanas corrompen las buenas relaciones. Y eso está basado en un versículo de Proverbios. No lo tengo aquí conmigo, pero lo recordé porque ella siempre lo dice. Y qué bueno, porque es bueno uno refrescarse con la palabra del Señor. Usted puede haber leído la palabra y yo también, pero siempre es bueno volver a ella. Porque la palabra es la que nos da luz, la que nos da guía. Es la palabra de Dios y esa palabra es eterna, no regresa vacía. ¿Sabe? Tiene vida. Así que siempre es bueno volver a ella. Tener un don no es una señal de superioridad espiritual, ¿verdad? Y eso ya lo dejamos definido, ¿verdad? Lo dejamos claro. Algunas personas opinan que los que son bendecidos con dones de parte de Dios son más espirituales que los demás. Pero no es así. Y dejen que usted vea lo que opinaba Jesús de eso. Usted se va a quedar con la boca abierta. Los dones del Espíritu son otorgados por la gracia de Dios, como ya establecimos ahorita, por su gracia. ¿Qué es la gracia? Pues miren, es aquello que Dios nos da que no nos merecemos. Porque Él es bueno, porque su favor, porque Él es así, nos ama mucho, pero no porque nosotros hayamos, ¿verdad? Y lo dijimos ahorita, no hayamos hecho nada, pero es bueno reiterarlo y recordar esto, que lo que Dios nos da no es porque yo me lo merezca, porque sea el nene o la nena linda de Dios, o sea el favorito de Dios. No, es por su gracia, porque Él quiere usarlo a usted, a Él le plació usarlo a usted para bendecir su casa, su iglesia, y usted ni yo estamos autorizados a usar ese don que no sea en la reunión de los santos para bendecir a los santos y que los santos sean edificados. Por lo tanto, los dones no son garantías de una verdadera espiritualidad. Eso no debe, ¿verdad? Nos va a impresionar porque somos seres humanos y cuando ocurren milagros, ¿quién nos impresiona, verdad? Eso es como que, wow, gloria a Dios, pero la gloria es del Señor, ¿verdad? Y no debemos poner nuestra mirada en hombres o mujeres que Dios utilice, porque no es el hombre, no es la mujer, es Dios. El que tiene el poder es Dios. Así que esto era bien importante. Les cuento un poquito de historia cuando Pablo escribe sobre este versículo. Era que como había tanta idolatría también en Corinto, habían magos y habían adivinos que hacían también cosas con el mal, ¿verdad? Y ellos hacían supuestos milagros del mal y había mucha confusión dentro de la casa de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre este tema? ¿Verdad? Y Jesús fue bien contundente. Fue por el centro del plato, como dicen. Muchos me dirán en aquel día, esto está en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y miren la respuesta de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que esta palabra reitera lo que hablábamos ahorita, que el hecho de que una iglesia tenga tantos dones, gloria a Dios por eso, no significa que sea una iglesia santa, puede ser una iglesia carnal. Así que el fruto del Espíritu es lo que nos da testimonio a nosotros de que esa iglesia es del Señor. Así que si vemos milagros en la casa, gloria a Dios por eso. Alabamos al Señor, ¿verdad? No a la persona, a Dios. Pero esa persona tiene que procurar tener una vida santa delante del Señor y una vida ahí alineada con Dios como todos. Profundicemos un poquito en las razones por las cuales Dios otorga los dones. Vamos a profundizar un poquito más. Dijimos ya, número 1, que era para edificarnos. Habíamos hablado para edificar la iglesia, pero otra de las razones que la Biblia enseña es que los dones también son para edificarnos a nosotros mismos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Pues miren, vamos a la palabra. El apóstol Pablo indicaba en la carta de los Corintios, en ese pasaje que les comparto ahí, capítulo 14, que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea que no está mal, si usted habla lengua, usted se edifica a sí mismo, porque nadie lo va a entender y probablemente usted mismo tampoco. Y vamos a profundizar en esto hoy. Leo el último punto que les compartí. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica.
de modo que animaba a los creyentes que les había otorgado este don a cultivar su devoción particular. Pablo no les estaba diciendo no hablen en lenguas. Simplemente empezó a decirle, miren, vamos a empezar a estructurar esto y ordenarlo. Si usted habla lengua, eso está bien, porque a usted se va a edificar usted mismo. Y eso no hay nada de malo en eso. Y usted va a ver la expresión de Pablo más adelante. El versículo 2 de este capítulo 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Le dice, si usted habla lengua, ok, pero vamos a seguir la explicación. El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues a nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que él deja establecido, mira, nadie te va a entender. Si usted lo habla para ti, ¿verdad? Y no quiero adelantarme a lo que vamos a explicar, pero él deja claro que se va a edificar usted mismo, usted y Dios. Así que dice, porque el Espíritu habla misterios. De ese el autor, voy a adelantar porque necesito el nombre, Gordon D. Fee, en su libro Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios, hace un comentario que a mí me pareció muy interesante y lo quiero compartir con ustedes. En su libro, él comparte el siguiente comentario. Dice, él explica que la razón que describe el versículo 2, hablando de los misterios, ¿verdad? Que el Espíritu habla con Dios cuando la persona habla en lengua solito. Él dice que esa es la razón por la cual la mente del que habla lenguas queda sin fruto. Como es de su espíritu a su espíritu, pues no es entendible a la mente humana. Hasta ahí estamos. ¿Okay? No es entendible a la mente humana. Es como el espíritu de la persona, ¿verdad? Con el espíritu de Dios están hablando y están hablando lenguas, por decirlo así. Por lo tanto, esa persona no entiende. Sin embargo, por lo cual, si no hay interpretación en la casa, para ello, de esta forma de oración no debe formar parte de la reunión congregacional. Y esto precisamente era lo que explicaba Pablo. Y vamos a ir a los versículos. Pero me gustó el comentario que hizo este autor porque lo vi muy pertinente. Y no hay nada de malo si usted habla lengua, gloria a Dios. Gócese, hermano, gócese con eso. Los que tienen ese don, gócese. Pero manténgalo para usted, porque si en la casa no hay interpretación, pues los demás no pueden ser edificados. Y miren lo que dice la palabra sobre esto. Pablo dice en el versículo 18 de ese capítulo 14, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Miren, esto es una expresión mía acá. Todos ustedes juntos. Pablo decía, yo me lo imagino, yo hablo más lengua que todos ustedes juntos. ¿Verdad? Lo que dice la palabra, voy a citar ahora. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, que él no está descartando eso. Pero miren lo que dice en el verso 19. Pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque si los dones son para edificar la iglesia y no hay interpretación, ¿quién interpreta en la casa? Pues ¿quién se va a edificar? ¿La? Así que se las dejo ahí para que usted siga en esa reflexión que también yo estaba. Así que eso es sumamente importante entenderlo. ¿Alguna duda con estos versículos? ¿No? Pues continuamos. ¿O algún comentario? La segunda razón que les quería compartir por la cual Dios otorga los dones. Hablamos que era para edificarse a sí mismo. Si usted habla lengua en su privacidad, gócese, gloria a Dios por eso. Pero si está en la casa y el don de interpretación de lengua no se manifiesta, usted debe quedarse, ¿verdad?, calladito, porque no va a edificar a nadie. Y hay unas instrucciones para que se haga en la reunión de la casa. La otra razón que les compartía era edificar a los demás. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia que los dones tienen razón de existir cuando el portador, ¿verdad?, el que los tiene, que Dios se los da, se preocupa por la edificación de la vida del otro hermano en Cristo. Si usted tiene un don que es para edificar la iglesia, pídale a Dios que le dé ese amor, que le dé esa pasión por su iglesia, por sus hermanos, para que sean edificados. O sea que esos dones son bien importantes, no los esconda. Ahorita vamos a hablar de eso, porque está al otro lado de la moneda, que a veces hay gente pero ahorita hablamos de eso. Pero pídale a Dios que le dé ese amor para usted edificar su iglesia, porque al final del día es para que se cumpla el propósito de Él, como hablábamos al principio, cuando sentamos las bases de este tema. El propósito y el plan es el de Dios. Y esos dones tienen que ser utilizados conforme Él lo dice en su palabra, no como yo pienso que los debo utilizar.
No es como dice él, porque la voluntad que hizo Jesús fue la del Padre, no fue la del mismo Jesús, fue la del Padre. En el versículo 3 de ese capítulo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y ¿qué más? Y consolación. Así que ahí hay 3 razones para el que profetiza. Profetizar, ¿verdad? Es en lengua entendible. Hablar en lenguas es una lengua extraña, ¿verdad? Que no es entendible al ser humano a menos que tenga el don de interpretación de lengua. Pero la profecía, ¿verdad? Es cuando se da esa palabra, que es nuestro idioma, y usted como iglesia es edificada, usted es consolado o usted es exhortado, ¿verdad? Con alguna palabra pertinente a su vida. Versículo 2, y dice, Pablo decía, miren, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Les estoy diciendo, iglesia, ¿verdad? Pablo les decía, procuren abundar en esos dones, son necesarios para la iglesia. La iglesia de Dios tiene que ser consolada, la iglesia de Dios tiene que ser edificada, la iglesia de Dios tiene que ser fortalecida, para eso Dios da los dones. Así que a Dios le interesa que esos dones estén en la casa y sean manifestados, ¿verdad? Dejemos que el Espíritu de Dios nos dirija en cuanto a eso. Hablando un poquito sobre edificando a los demás, todos los que llegan a visitar la casa de Dios, creyentes o no creyentes, deben entender qué es lo que está pasando. Porque si llega un no creyente y no entiende lo que está pasando, qué edificación, qué palabra, ¿verdad? Si la fe viene, ¿qué palabra va a ocurrir ahí? Así que es bien importante que todos los que lleguen a visitar nuestras reuniones de fe, ¿verdad? Del pueblo de Dios, sean, no se escandalicen. Pablo utilizaba una frase, pero no se escandalicen, lo que él quería decir, con la situación de que todos hablan en lenguas a la vez, no hay interpretación, que era lo que estaba pasando en Corinto, entre otras cosas. El 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Miren, si la iglesia está reunida en un lugar y todos hablan en lengua, entran indoctos o incrédulos, no van a decir, estos están locos, si nadie entiende nada, ni los mismos que están adentro. Y lo digo con respeto, pero estoy haciendo referencia a la palabra, si ni los mismos que están adentro entienden lo que están hablando. Llega un inconverso y escucha ve ese desorden, porque por eso Pablo entra aquí, para darle orden a lo que estaba ocurriendo. No estaba desechando los dones. Pues miren qué va a pasar, nadie entiende nada. Entonces, ¿cuál es el propósito con eso? Verso 24. Pero si todos profetizan, ¿ok? Entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, quiere decir, la gente puede entender, analizar lo que está pasando ahí, la palabra está llegando. ¿Okay? Y el verso 25 dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, ¿verdad? Entre nosotros. Así que hay un orden, y Pablo lo explica y da las razones del por qué. Así que quiero dejar claro que no estamos descartando que si usted tiene el don de lenguas, gloria a Dios por eso, gócese, hermano, en su intimidad. Pero si usted está en la casa, debe haber el don de interpretación de lenguas para que todos sean edificados. Si hay alguien que se levanta y habla en lenguas, y esa misma persona probablemente Dios le otorgue ese don de interpretación de lenguas, o se levanta otro a interpretar, gloria a Dios. Pero hay un orden que la palabra establece, ¿verdad? Y es el que estoy compartiendo en esta noche con ustedes. De acuerdo con lo discutido, ahora sí hago una pregunta para que usted me la conteste. De acuerdo con lo discutido, ¿a qué Pablo le estaba dando prioridad? ¿Al acto de profetizar o al acto de hablar en lenguas? ¿Y por qué? ¿Usted piensa que es uno o el otro? Si vamos a hablar yo no diría que prioridad, pero sí dice que se debe profetizar si tienes ese don. Pero dice que de hablar en lengua lo debe hacer en privado. Yo estuve una vez, yo no sé si el pastor estaba en AMEC, cuando vino Hermes Espino, y en un retiro de un sábado se levantó y empezó a profetizar en lenguas. Y se levantó Abner Valcárcel
e interpretó, un anciano de la casa, e interpretó palabra por palabra lo que estaba diciendo aquel varón. Aquello fue impresionante, es la única vez que yo he visto algo así. O personas que desde el altar dicen algo en lenguas y la misma persona dice así dice el Señor y entonces lo interpreta, pero aquella vez fue impresionante. Pero yo pienso que él está diciendo, o sea, la profecía, porque las lenguas no las entendemos, a menos que haya alguien que la pueda interpretar. Gracias, Elizabeth. Miren, ciertamente, no sé si alguien tenga alguna opinión que quiera compartir. Ciertamente, Pablo no le estaba dando, y gracias, dijiste algo contestando, Pablo no le estaba dando importancia más a una que a la otra. Pablo estaba ordenando de cómo deben manifestarse los dones dentro de la casa. Pablo no dijo, hablar en lengua es más importante que hablar en lenguas y haya interpretación. Simplemente dijo, si usted habla lenguas, pero ¿verdad? No hay quien interprete, hágalo para usted y edifíquese usted con Dios, ¿verdad? Y eso está bien. Pero también les explicó Pablo que si estaban en la casa, en la reunión de los santos, pues tenía que haber interpretación de lengua, porque la prioridad en esa reunión era que la iglesia fuera edificada. Así que no es que una sea más importante que la otra, simplemente con esta palabra se establece el orden de Dios con este tema. El amor es algo esencial, y aunque no vamos a entrar en 1 Corintios 13, al final del capítulo anterior dice, yo os muestro un camino aún más excelente, que es el don del amor. Isaac. Si no ocurre la interpretación de la lengua, ¿cómo yo categorizo ese acto? ¿Cómo yo puedo tomarlo? O sea, la pregunta es, ya rayos, a ver, duro. Perdón. La pregunta es, si no hay quien interprete, porque no siempre pasa, por ejemplo, ¿cómo yo recibo eso que pasó? Por ejemplo, estamos aquí y yo he dicho un flan, alguien habló lengua y nadie interpretó. ¿Cómo yo tomo eso? ¿Sabes? Yo quiero saber si es requisito que siempre que alguien hable lengua, tiene que haber interpretación. O si no ocurre la interpretación, no puedo tener reservas sobre eso. No. Sí. Qué bueno gracias por la pregunta. Te contesto sobre eso. La palabra dice, aunque yo no traje ese versículo en esta noche, pero está en esos capítulos, que si no hay quien interprete, la persona tiene que callarse. Lo dice la palabra. Puedo buscarte el versículo y compartírtelo. Tiene que callar, porque el profeta, ¿verdad? La persona tiene control de sí. Eso no es que cae en un éxtasis y la persona se descontrola y no tiene control. Y como el hermano hacía una representación el domingo, que me estuvo muy graciosa, voy a repetirla si me lo permite. Decía que no es que demos bofetadas así, o sea, ese desorden no lo puede haber. Y como escuchamos por ahí, o los moños vuelan, y ese tipo de cosas, tiene que haber un orden, porque la gloria es de Dios. No es un escenario, un show. No es para que la gente venga a ver, mira lo que está pasando allí, eso es un revolú. No, esto es serio, es bueno, pero es para edificar la iglesia. Si la persona que tiene control de su persona, para callarse, no es que se descontrole. Si se descontrola, hay un problema. Eso hay que examinarlo. Si la persona dice que no tiene control, que lo cogió y no sabe, y no tiene control, porque la palabra dice que el profeta tiene control de sí mismo. Si no hay interpretación de esa lengua, pues la persona tiene la capacidad para callarse, porque no hay quien interprete esa lengua. Hay personas que Dios le da el don, y le da el don de interpretación de lenguas, y lo interpretan ahí mismo. Pero si la persona ve que no hay interpretación, porque es para edificar la casa, debe silenciarse y entonces hacerlo para sí, ¿verdad? Para sí mismo. Sí, y está en esos capítulos, sí. Eso es correcto lo que dice el hermano. Pero que anhelemos profetizar. Probablemente yo creo que lo puse en uno de los slides por ahí, pero está en esos capítulos. Y le puse la reseña porque no podía, ¿verdad?, ponerlos todos. Pero sí, ciertamente, por eso es que Pablo dice, en la casa, procuren profetizar. La profecía se entiende, es en su idioma, y todos somos edificados. Una responsabilidad otorgada, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la otra. Perdónenme, es que dejé mi celular allá. Gracias. Aquí vamos a ver la otra cara de la moneda. Así que ya Pablo aquí establece el orden. Este es el orden. No estoy diciendo que eso es malo, este es el orden. Pero hay una responsabilidad otorgada. Es importante destacar
que la administración de los dones de Dios, destacar la administración de los dones de Dios. Y Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente. Dicen que cada uno según el don que ha recibido, y lo puse en amarillo, ministrelo a otros. Ministrar, servir. Es lo que significa ministrar. El ministro, el que sirve, como hizo Jesús. Así que el que se le ha dado un don tiene que ministrarlo a otro, y la iglesia, la casa, debe crear esos espacios para que se dé esa manifestación, y eso, con eso vamos a cerrar ahorita. Pero ministrelo a otros como buenos administradores, porque si usted se le dio un don, voy a poner un ejemplo, usted se le dio el don de sanidad y usted lo sabe, y en la iglesia el pastor dice, ahí enfermo tal, tal y tal, y a lo mejor lo llama al frente, no lo sé, estoy hablando un ejemplo, y usted se queda ahí sentado, usted le va a dar cuenta a Dios por eso. Porque eso Dios se lo dio, no es para usted, ay, tengo el don de sanidad, no, eso es para que usted ministre, sirva en la casa. Usted sea un servidor en la casa. Y cuando hayan enfermos, si usted tiene ese don de sanidad, usted pasa y ore por esa persona. No que usted está cansado, que no quiere pararse ese día, no, es que se le dio un don y usted tiene que administrarlo de manera responsable. Eso dice la Biblia. El versículo 11 dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, que sirve, ministre conforme al poder que Dios da, conforme a lo que usted se le dio, no se lo guarde, tiene que ministrar, tiene que servir en la casa, para que en todo Dios sea glorificado, porque el propósito de que usted se le dio ese don es para que Dios sea glorificado, para cuando esa gente se sane dé gloria a Dios, para cuando Dios dé un mensaje a través de una interpretación de lengua, la casa dé gloria a Dios, porque Dios en su misericordia habló. Para cuando el que profetice, esa iglesia sea consolada, edificada, ¿verdad? Y lo que leíamos ahorita, esa persona, la casa dé gloria a Dios, para que el plan de Dios se cumpla. Así que no nos podemos quedar ahí sentados, ay, no quiero pararme hoy, no me siento bien, porque no se trata de nosotros. Y hay días que a lo mejor, porque a mí me pasa, hay días que yo no quisiera pararme de la silla, por las razones que sean. Pero cuando usted se le ha dado algo en las manos, hermano, tenemos que rendir cuentas a Dios, hay que pararse porque no se trata de nosotros, Como decía Jesús, yo estoy claro que yo vengo a cumplir la voluntad del Padre. Así que por eso se sometió a todo lo que se sometió, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Entonces, algo más que le quería compartir para ir cerrando, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 14 y 15, miren lo que nos dice, no descuides el don que hay en ti. Eso es cuando Pablo le hablaba a Timoteo. Decía, mira, no descuides el don que hay en ti, no lo descuides. Y ahorita voy a reiterar esa frase. Que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y el versículo 15, perdónenme que tengo la boca bien seca, parte de los nervios. El versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ocúpate y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿verdad? Para que eso sea de provecho a los demás. Y entonces aquí yo puse la frase de arriba, la amarilla, vamos al amarillo. No descuides, ¿qué significa? Gracias, madre, gracias. Gracias, pastor, y gracias también. Gracias. Perdón. Algo le di aquí. Muchas gracias. No descuides. Vamos a ver qué yo hice aquí. No descuides, no abandones, no desatiendas, no te distraigas. Esto fui en algunos diccionarios bíblicos. No desatiendas, no dejes lo que se te ha entregado, porque a Dios rendiremos cuenta. Así que si me voy al verso 14 donde dice, no descuides el don que hay en ti, pues eso mismo es lo que quiere decir, no lo descuides. Hay una responsabilidad que se nos ha entregado. Y el versículo 15 nos llama a ocuparnos, ¿verdad? Que haya acción con eso que se nos entregó, a ocuparnos. Permanece en ella, ocúpate de estas cosas, ocúpate de lo que se te dio en tus manos y permanece en eso, en ello. Apodérate, toma acción, apropiate, hazte cargo, sirve al cuerpo de Cristo. Lo que se nos ha dado a cada uno de nosotros es para servir al cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea edificada, para que cuando esa iglesia salga a ministrar en los distintos ministerios,
esté fortalecida para la buena obra y que el nombre de Dios sea glorificado, porque se trata de su plan. Así que si hay un domingo que se da el espacio para que los dones se manifiesten, el que sea, y usted ese día no tiene ganas de pararse, pues le tengo la noticia de que no se trata de uno. Hay que pararse y ministrar porque hay una responsabilidad que tenemos como iglesia. Cierro con este versículo, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Pablo le decía, ¿qué hay que hacer? Finalmente, ¿qué hay que hacer? Y esto es lo que se da dentro de la reunión de los santos. Cuando os reunís, cuando ustedes se reúnan, cada cual aporte salmo, ¿verdad? Puede leer un salmo o cantarlo, aporte salmo. Enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para la edificación. Así que él habla aquí cómo deben darse las reuniones. Debe haber espacio para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste como Él quiere. No retenga el don, ¿verdad? No nos vayamos al otro extremo. Ay, no me atrevo aquí, yo no oigo a nadie hablando en lengua. Me quedo callada. Mire, Dios es sabio. Y qué bueno que hiciste la pregunta, Isaac, porque si usted se levanta y usted empieza a hablar en lengua y ve que no hay interpretación, pues usted se calla, porque eso es lo que enseña la palabra. Pero si se levanta alguien con la interpretación, hay una palabra poderosa que Dios quiere dar a la casa. O si usted mismo Dios le da esa interpretación, eso no se puede uno callar. Hay que darle libertad al Espíritu Santo y ya aprendimos en esta noche que hay un orden para eso. Que si se presentan enfermos y usted Dios lo mueve, ¿verdad? Que usted siente, que usted sabe que Dios está tratando con usted y usted venga aquí y póngale las manos. Yo sé que ahora estamos con lo del COVID, pero lo que les quiero decir, hermanos, que no retenga el don que se le ha dado a usted. El de hacer milagros. ¿Y cómo la casa va a saber lo que el Espíritu está repartiendo si estamos ahí aguantando? No me atrevo porque veo que nunca pasa. Pues miren, ya es hora. Esto es un llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Con esta palabra. Ya es hora de que esos dones los dejemos que se manifiesten en el orden que Dios nos enseña en su palabra. Así que Dios le bendiga mucho. Yo espero que esta palabra sea prosperada en el corazón de cada uno de nosotros, igual que en el mío así lo ha sido, y que seamos sabios, le pidamos sabiduría a Dios, no retengamos el don que se nos ha dado, porque hay una responsabilidad, y que Dios nos dé ese amor para bendecir a la casa, para bendecir al hermano, porque usted no sabe la necesidad que traiga ese hermano, y a lo mejor la palabra que Dios le da a usted, esa profecía o ese don se quiera manifestar para que ese hermano salga distinto a como entró. Así que Dios te bendiga mucho. La gloria es del Señor. Elicha, ¿ibas a decir algo? Que vi la manita. No. La gloria es del Señor en todo. Alabemos a Dios porque Él es bueno, por los dones, porque mientras estemos en esta tierra, el Espíritu Santo nos asiste y reparte los dones como Él quiere para que la iglesia sea bendecida y edificada para la obra del Señor. Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué tremenda clase. Dios te bendiga por ser bendición a la casa. Antes de terminar, yo quiero resaltar un acontecimiento que pasó en el día de hoy y quiero hacer un comentario que han hecho, pero que no estoy de acuerdo al comentario, ¿verdad? Pero para que tengamos el trasfondo. Gregorio Matías es un senador que en el momento que salió a competir como senador, hubo un comentario bien feo que decía, es un dominicano bruto y feo. Y en el día de hoy, Gregorio Matías se levantó en el Senado porque había una ponencia de un proyecto sobre maltrato. Hizo la declaración de su experiencia de decir, yo fui policía y durante mi incumbencia como policía fui a una querella de un tal Carlos y María. Cuando llegué a la casa, María estaba golpeada y le dije claramente, María, tienes que dejarlo y tienes que presentar una querella
ante el tribunal. Y cuando vayas a donde el juez, no quites los cargos. María, cuando fue a donde el juez, quitó los cargos. Nuevamente no volvió a ver a esas personas hasta un año después, en unas circunstancias similares, donde María apuñaló a Carlos. Y él relataba esta historia como participante de estos hechos. Y dice que en esa vez le dijo: ustedes se van a matar. Esto no puede ser. Tienen que dejar eso. La cuestión es que en 5 ocasiones, durante un periodo de 5 años, intervino con esta pareja. Los dejó de ver por un tiempo y relataba hoy en el Senado, con una voz fuerte y convincente. Decía: los dejé de ver por un tiempo. Y en un momento que estaba pasando por un lugar, había un culto religioso y se encontró a Carlos y a María. Y él se detuvo y dijo: ¿qué pasó aquí? Y Carlos se acercó y le dijo: Dios nos cambió. Mire, hermano, el Senado hizo un silencio sepulcral. Habiendo tanta gente que ha llegado al gobierno que no creen ni en la luz eléctrica. Y él seguía relatando la historia y el hombre le dijo: Dios nos cambió. Y lo que no pudo haber hecho ni la justicia, ni la policía, ni los consejeros, ni la gente que nos trató de ayudar, solamente Dios lo pudo hacer. Y él decía: nosotros estamos en este Senado buscando cosas que no tienen nada que ver, porque lo que tiene que ver es que falta Dios en los hogares, falta Dios en la iglesia, falta Dios en las escuelas, hay falta de respeto del soberano Dios verdadero. ¿Qué vamos a esperar? La iglesia tiene que levantarse. Yo doy gracias a Dios por estos momentos que podemos venir a estudiar su palabra. Pero tiene que ser para edificarnos, para que no seamos llamados sepulcros blanqueados, sino que podamos brillar donde quiera que estemos. Y fíjense que siempre que yo hablo desde este púlpito, me incluyo. Aquí no nos podemos excluir ninguno. Pero yo doy gracias a Dios porque sobreabunda su gracia. Bendito Dios, porque sobreabunda su gracia. Y no importa qué esté pasando, usted tiene que en su momento indicado decir lo que hay. Hoy, yo, no por decisión propia, porque me nominaron, presido el Comité de Cannabis en Puerto Rico. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, hoy estaba la directora de los fiscales federales, el director de tribunales y 2 personas más que no recuerdo su título, ni los conozco, ni sabía, nunca los había visto. Estábamos discutiendo y me piden opinión y yo dije: tremendo error han cometido. Y yo le dije: ¿sabe qué? Que lo que está pasando en las calles no es que los pasajes estén baratos, no es que la gente encuentre que los hoteles son baratos, ni que aquí haya una oferta tremenda. Es que han encontrado que aquí hacen lo que les da la gana. La gente está llegando a este país a fumar marihuana como empezó en el estado de Colorado. Y lamentablemente, la tarjeta de que yo soy paciente de cannabis no es para tú fumar cannabis en la calle. Entonces le decía yo a este comité:
Lo que me preocupa es que la policía para a una persona porque está fumando en la calle y la persona le saca un ID y le dice, no, yo estoy autorizado, y la policía no conoce y lo deja ir, pero tiene que meterlo preso. Entonces, la directora de fiscalía dice, usted está en lo correcto. Y por donde tenemos que empezar no es por los policías, es por los jueces. Y ella decía, porque llegan los casos al tribunal y el juez dice, pero si tenía derecho a fumar cannabis, pero no tienen derecho porque el cannabis no es recreacional. Y me dijeron, ¿y qué usted opina? Yo dije, bueno, yo creo que según yo no le doy a un paciente Percocet para que vaya a recreacionarse, pues tampoco le voy a recetar marihuana. Además que no, mis criterios personales con eso, yo a mis pacientes no les doy eso. No los tengo que decir aquí, pero mis criterios personales es que yo no se los doy. Y les dije más, el problema que está pasando es que hay lavado de dinero en estos trámites. Y el problema mayor es que la planta de producción genera 40 kilos de lo que ellos le llaman la flor, porque ahora todo es tan bonito, le quieren llamar cosas tan bonitas, ¿verdad? Ellos le llaman la flor, genera 40 kilos y se están vendiendo 90. ¿De dónde aparecieron los otros 50? Hay un narcotráfico en un proceso legal. Y cuando un estado o un país o una isla o un territorio, lo que sea, entra en estas circunstancias, las cosas están feas. Así que la iglesia tiene que saber por qué orar. Y la iglesia tiene que saber dónde se tiene que posicionar. Y no es que usted esté peleando, es que usted tiene una voz, y usted tiene un testimonio, y usted tiene un conocimiento de una palabra que es la única y verdadera. Y cuando ese hombre decía eso hoy en el Senado, no hubo nadie que le pudiera decir, estás incorrecto. Nadie. Porque no habrá nadie que pueda irse en contra de la palabra de Dios. Vamos a estar de pie. Yo quiero que sepan que el martes pasado oramos por un bebé que nació y el martes pasado tenía 9 días y le diagnosticaron fibrosis quística pulmonar. Y trabajamos con esa familia, le dijimos vamos a orar, y ayer salió todo negativo. La familia reconoce que Dios estaba en el asunto. Hablé también de otra persona que dije el nombre sin querer, no es de esta iglesia, con una clase 4 de un Papa Nicolau, y ayer le dijeron que estaba todo negativo. En los dos casos le dijimos que en esta iglesia íbamos a estar orando por ellos. Así es que en los dos casos me vinieron a testificar para darme gracias y decir gracias por orar por nosotros. Oremos en alegría, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la maldad, Señor, tu palabra prevalece, Señor, y abunda tu gracia, Señor. Te damos gracias en esta noche por esta palabra expuesta, Señor. Te damos gracias porque tú eres el fiel y el verdadero. Te pedimos, Señor, que vayas a nuestro regazo, que en esta noche podamos meditar en tu palabra y podamos meditar en ti, Señor. Que sepamos, Señor, que en ti no hay temor, que en ti no hay variación, Señor, que tú eres fiel y verdadero por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios te agradece en este día la oportunidad de venir a esta casa, Señor, para recibir palabra tuya, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a nuestra familia, a todo el que nos rodea, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios me los bendiga grandemente.